¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas han cambiado en este querido ferrocarril? Y de a poquito van cambiando año a año. Por visto esta pandemia vino de la mano de Dios, podemos decirlo, a los ferroviarios, porque realmente de a poquito, hace años que venimos luchando nosotros para el ferrocarril de Ande, se está viendo el reflejo ahora y la ansiedad de muchos lugares y de muchas solicitudes de muchos lugares. Esos planos que poníamos contra las paredes pegados con Sintex ya no van más. Y verdaderamente no. No, ahora todo por televisión y computadora. Es toda una computadora y bajar el y los libros. Sí. Y teníamos los libros para ver los planos y estudiarlos. Pero bueno, vamos a volvernos a otra realidad más acá y que donde también los trenes tienen que ver. Vamos a hablar con la señora Mónica Cecilia Ravena. Ella es licenciada, docente de la Universidad de Luján y consultora PYME, así que seguramente vamos a terminar haciendo un pequeño emprendimiento acá en la radio. Buenas tardes, señora Mónica. Iván Juárez, Jorge Martín, Oscar Urrutia, gracias por la posibilidad de hablar con usted. Hola, muchísimas gracias por la convocatoria. Un gusto compartir el espacio con Iván, con Oscar, que ya los conocí. Sinceramente, como bien decían, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Muchísimas gracias por la convocatoria. Un gusto estar en ese espacio. Bien, si les parece, inicio. Más que nada, la idea era hablar o hacer cierto análisis sobre la planificación de la logística, obviamente enfocada en las pequeñas y medianas empresas que son las que llamamos comúnmente pymes, ¿sí? Que todo el mundo conoce. En cuanto a lo que decían ustedes, bueno, sí, la radio ya es un emprendimiento, es una pequeña empresa, ¿no? Conformada por varias personas. Claramente, lo que antes de arrancar, me gustaría hacer hincapié en algunas cuestiones que me parecen que son importantes y hay que resaltar, ¿no? Porque se habla mucho de las pymes y a veces no se logra entender la dimensión que tienen estas en cuanto a la importancia en sí mismas para el país. Y este fenómeno creo que no se da solamente en Argentina, no, está claramente, está profundizado e investigado, es un fenómeno que se da a nivel mundial. Entonces, lo que digo es, la importancia de esas pymes radica principalmente en mejorar el desarrollo de la economía de un país. Y con esto pensemos en que 7 puestos de trabajo están originados por las pymes. De cada 10 puestos de trabajo, 7 lo originan las pymes. Entonces, creo que este dato es sustancial para entender la importancia que tienen las pymes dentro del país para que el país se pueda desarrollar. Y no solamente el país, porque pensemos también en las comunidades, en pequeñas localidades o partidos donde haya una o varias pymes, como que desarrollan tanto lo social, lo económico, dentro de esas sociedades donde están, de esos lugares donde desarrollan esas actividades productivas, las pymes. Entonces, hay que entender que generan riqueza dentro de un país. Entonces, claramente, el Estado tiene que potenciarlas y fortalecer con políticas públicas a estas pymes. ¿Para qué? Para que puedan crecer y con esto desarrollar el país y las comunidades, ¿no? Pero bueno, otra de las cuestiones que yo quería resaltar de alguna forma es que no son todas buenas noticias. Esta es una parte positiva, la que acabo de decir, pero la mala noticia es que en general las pymes, ¿cómo nacen? O ¿de dónde surgen estas pymes? En varios estudios que se han realizado, ¿qué pasa? Una o varias personas se quedan sin empleo, o porque cerró una fábrica, o un comercio donde trabajaban, etcétera, etcétera.
Entonces, esas personas que quedan desempleadas deciden, de alguna forma, llevar a cabo un emprendimiento, ¿sí? El tema es que ese emprendimiento lo logran profundizar de alguna forma, pero quizás no con los conocimientos adecuados, quizás no con las herramientas adecuadas. Entonces, la pyme en general nace de manera rudimentaria, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque, los problemas que enfrentan las pymes están relacionados a esto, a que inician estas actividades sin una mínima estructuración con bases de gestión. Y cuando digo esto, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que, en general, por ejemplo, toman decisiones, pero son en forma intuitiva, no son planificadas. O sea, no se realiza un análisis previo o un diagnóstico de la situación, sino que es más intuitivo esa decisión que toman. Obviamente hay otras dificultades, que no miden el desempeño, por ejemplo, que no tienen indicadores de gestión. Cuando hablo de indicadores de gestión, ¿qué significa? Que si yo no mido, obviamente, no controlo, obviamente no voy a poder corregir. No voy a poder tomar ninguna acción para mejorar una situación X, ¿no? Además de estos problemas que podríamos decir que se podrían sintetizar en la falta de profesionalización que tienen las pymes, pensemos en los escenarios del país, ¿no? En la inflación, en las cuestiones políticas, en las cuestiones económicas del país, en las cuestiones sociales, que también inciden y dificultan el crecimiento y desarrollo de las pymes. Entonces, claramente hay como dos lugares donde tenemos que ver. Por un lado, internamente, y por otro lado, externamente, o sea, el ambiente, el análisis ese que se debe realizar para tomar decisiones, ni más ni menos que eso. Es necesario entender que hoy las pymes están frente a muchos desafíos. Uno de esos desafíos es la pandemia, claramente, ¿no? Podríamos decir eso. Pero no solamente es en esta situación que estamos hablando, sino también en que pensar en tener estrategias, en mejorar el desempeño, la competitividad, hace no solamente a la supervivencia, sino al poder desarrollarse y al poder crecer, que es importante, y no estar pensando solamente en sobrevivir, entonces en mejorar. Para poder mejorar, la realidad es que hay que intentar planificar, o por lo menos algo. Hablamos de planificación estratégica, pero bueno, si no llegamos a la planificación estratégica, por lo menos planificar ciertos sectores o ciertas áreas que son como fundamentales. Entonces, hay que repensar esa empresa y proyectarla al futuro. No es ni más ni menos que planificando, porque planificando lo que va a pasar es que voy a mejorar la gestión financiera, la gestión de operaciones, no voy a pagar sobreprecios, no voy a tener costos innecesarios en comercialización, no voy a malgastar dinero en atención al cliente, en devoluciones, roturas, no sé, hay infinidad de cuestiones que voy a mejorar. Esta toma de decisiones que se hace en las pymes se hace intuitivamente, como ya lo dije, ¿no? No planificada. Y hay algo que me gustaría comentar, porque muchos empresarios en varios proyectos de investigación lo han resaltado, y es que ven a la planificación o contratar a personal especializado para ayudarlos como un gasto como innecesario. Pero claramente a veces no se dan cuenta que quizás
en el corto plazo se podría pensar de esa forma, que puede ser que sea un gasto, ¿no? Y que a veces sea difícil de afrontar para esas pequeñas y medianas empresas. Pero en el largo plazo hay que reconocer que es una inversión, ¿sí? Y el costo que acarrea no planificar es más caro que el propio desembolso que tienen que hacer para contratar a personal calificado, ¿sí? Entonces, como decía, las empresas argentinas no solamente tienen dificultad internamente, sino también que las crisis que tiene el país, constantes y fluctuantes, no ayudan en cierta forma a todo lo que tienen que enfrentar los empresarios pymes. Y las crisis, yo siempre digo esto, ¿no? Porque, a ver, hay que mirar lo que está pasando afuera y hay que comprenderlo para tomar decisiones, pero claramente no nos tenemos que quedar solamente en eso, en que el gobierno que viene, en la economía, no, también saber que hay que mejorar internamente. Esa es la realidad. Que hay que hacer cambios internos para poder lograr mayor competitividad. Y con esto, ¿qué significa lo que estoy diciendo? No es ni más ni menos que planificar. Hablamos de planificación de la logística. Bien. Si hablamos de la planificación en la logística, hay muchas ideas que van y vienen. Hace tiempo la logística era considerada como generadora de gastos. O sea, era un gasto y no se le debía dar tanta importancia. Entonces, hoy, con el transcurso del tiempo, es como que la concepción, esa forma de ver a la logística, es como que se está percibiendo o se está convirtiendo en una ventaja competitiva, ¿sí? Es considerada como una estrategia para gran parte de los empresarios pymes, pero todavía claramente falta profundizar, creo, en esta cuestión. Tienen que ser conscientes de que la no planificación acarrea costos y pérdidas en todos los sentidos para la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué abarcaría o cómo delimitamos qué es la logística, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre esto, que es el proceso de crear y gestionar y controlar de alguna forma todos los bienes y servicios de la empresa, así como también la circulación de la información, ¿sí? Referente a todos esos aspectos. Que la logística no tiene que ser pensada como la distribución misma, sino que tiene que ser pensada como el punto desde, podríamos decir, el punto de suministro hasta el consumidor final. O sea, hay que cubrir los diferentes objetivos fijados en cuanto a la satisfacción del cliente. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos lograr la fidelización de esto, atendiendo obviamente a que los costos de la empresa sean los mínimos posibles. Entonces, los componentes relevantes de la administración de logística comienzan desde la entrada de la materia prima, recursos, insumos, tecnologías, etcétera, etcétera. Y esos componentes hay que gestionarlos. Hay que gestionarlos ni más ni menos que con la planificación, organización y control de cada una de esas actividades de la cadena de suministro. Entonces, digo, ¿no? El objetivo de la logística se va a enfocar puntualmente, entonces, en maximizar el valor del producto o servicio y minimizar los costos que son derivados de ese proceso. Es decir, lograr abastecer de los recursos necesarios en cuanto a cantidad, calidad, accesibilidad, lugar, tiempo,
¿Para lograr qué? La satisfacción del cliente, al mínimo costo para la empresa. Si logramos este objetivo, lógicamente vamos a lograr una ventaja competitiva. Y cuando hablo de una ventaja competitiva, esto nos lleva a pensar en diferenciarnos de nuestros competidores, ¿sí? A ver, ya se avisora hace bastante el tema de que la importancia del sector de logística. Y claramente ya se ve como todo un proceso en constante desarrollo, ¿sí? Por otro lado, quería, en lo que queda, quería puntualizar algunas cuestiones, algunos problemas que son muy habituales y cotidianos para las empresas pymes, obviamente enfocados en temas de logística, y algunas así como ideas o posibles soluciones. Antes de mencionar algunos de ellos, tengamos en cuenta que uno de los problemas, o sea, cada problema no lo podemos ver como de forma aislada. O sea, hay que pensar a la empresa en forma integral. Ese es uno de los grandes problemas que tienen los empresarios pymes. No podemos pensar que lo que pasa en una parte de la organización no repercute en la otra. Al contrario, es como sistémico todo, ¿sí? Entonces debemos entender eso primero y principal. Y estos problemas que voy a comenzar a nombrar se pueden mejorar planificándolos, ¿sí? Y si planificamos vamos a lograr una mejora constante, vamos a lograr reducir costos, incrementar la fidelización y satisfacción del cliente. Y eso hay que entender que repercute directamente en la rentabilidad del empresario pyme, ¿sí? Entre los problemas que me gustaría enfocarme, que tienen que ver con la cadena de suministros, es la falta de control de stock, por ejemplo. El tema de los inventarios es el tema en sí mismo, ¿sí? Tengamos en cuenta que no tener controlado el stock significa que vamos a tener problemas en las compras, o sea que vamos a hacer compras que quizás no son necesarias, y eso trae aparejado ¿qué? Costos y pérdidas innecesarias para las pymes. Stock de materiales inmovilizados, que trae aparejado también el tema de dinero inmovilizado, que me parece que hoy en día no es conveniente tener dinero inmovilizado, a no ser que se esté especulando, por ejemplo, en un ahorro por el tema de la inflación, por ejemplo. Pero bueno, hay que analizar cada una de las situaciones. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de empresas no hay recetas. No es que una cosa se puede implementar en otra empresa sin un previo análisis. No funciona de esa forma. Cada problema que tiene una pyme hay que analizarlo y hay que ver y buscar la mejor solución posible. La falta de sincronización o coordinación entre producción y demanda. Si no tenemos el stock, obviamente va a repercutir en demoras, en las entregas, en insatisfacción del cliente. Podemos tener también roturas, defectos, pérdidas por ese lado. No tenemos en cuenta los materiales obsoletos o distintos en los inventarios podemos tener, no sé, alguna pyme puede tener stock de productos con vencimiento, que esos productos si entran en la cadena de producción lo que van a lograr es mayores pérdidas. Bueno, son infinitas lo que podemos nombrar en cuanto a la falta de control de stock y a los inventarios. Pero hay que tener en cuenta que si nosotros lo tenemos controlado, podemos tener certeza y confiabilidad de qué tenemos que comprar y cuándo debemos comprar. Entonces, esto es fundamental, ¿sí? Porque es lo que nos va a dar seguridad para enfrentar la demanda que tenemos. Entonces, no evitamos, una de las ventajas también es no evitar las interrupciones en la cadena de producción, ¿sí? Por otro lado, no controlar
adecuadamente el tema del transporte. Bien, tengamos presente que más allá de que se contrate un operador logístico, no cae todo sobre el operador logístico, porque si el operador logístico obviamente falla, claramente lo que va a pasar es que la empresa falle. Entonces, hay que tener controlado absolutamente todo. Cuáles son las necesidades que tiene el producto que vamos a transportar, el embalaje, las rutas, cuáles son los costos que se van a derivar de ello, los mejores trayectos o más favorables, tener en cuenta los retrasos en el tránsito, el tema del mantenimiento de la flota, si es que la empresa se va a hacer cargo, el control de la documentación necesaria. Bueno, también podemos profundizar bastante en ese tema. Otro de los temas es la trazabilidad, ya sea interna o externa. Tengamos en cuenta que el recorrido de los productos es importantísimo, ¿sí? Saber dónde están los productos, en qué lugar se encuentran. Hay que tener muy presente esta cuestión. Es que, desde el marketing, por ejemplo, hay diferentes estudios del comportamiento de los clientes, del consumidor final. Uno de estos dice que el cliente o consumidor final recuerda el final de la compra, más allá de que el proceso y la experiencia en sí de compra haya sido totalmente exitosa. Es decir, el último eslabón de la logística. Entonces, es fundamental tener clientes satisfechos. Entonces, para bajar la ansiedad, para bajar esa incertidumbre que le genera al cliente la compra, la ansiedad de tener el producto en su casa, en el ya, digamos, ¿no? Como vivimos hoy, en el ahora. Se puede canalizar a través de, por ejemplo, un link online, a través de los operadores logísticos, o directamente, si es lo que maneja la empresa, a través de la empresa, pero obviamente de forma organizada. Hay que anticiparse. Entonces, la información en tiempo y en forma es necesaria para responder a las inquietudes del cliente. Otra de las cuestiones que me parece que es interesante profundizar es el tema del depósito dentro de las empresas. El tema del depósito, hablamos un poco con el tema del stock, es más o menos lo mismo, no tener control de lo que tenemos, con productos en proceso, productos terminados, productos materiales o materias primas. O sea, hay que tenerlo organizado y coordinado cada uno de esos sectores. Cada sector del depósito tiene que estar delimitado. Tenemos que tener zonas bien delimitadas, equipamiento, espacios. Y con eso también hago foco en el personal especializado. No podemos tener personal sin las competencias adecuadas, porque eso lo que va a originar son errores, y eso claramente repercute en pérdidas y aumento de costos para las empresas. Entonces, el dicho está bien dicho, ¿no? Lo barato sale caro, a veces. Con el tema de los proveedores es otra de las cuestiones. El tema de los proveedores es la falta de organización, la falta de no planificar las compras. Tiene que ver también con el tema del stock. El miedo a la subcontratación. Los empresarios pymes piensan que subcontratar es como, no, lo puedo hacer solo. Entonces no malgasto, tengo un ahorro, pero no. A veces hay que pensar en un operador logístico y en que puede ser una buena alternativa. Otro de los puntos fundamentales es la falta de gestión, la falta de indicadores de gestión. Como dije anteriormente, si no controlo, no mido, no se puede corregir y no se puede mejorar nada. Entonces, es necesario tener indicadores de gestión que me muestren cuál es el desempeño que estoy teniendo en cuanto a la cadena de suministros, en cuanto a la planificación de esa logística. ¿Por qué? Porque me va a brindar esas ventajas que necesito. Otra de las cuestiones... Cecilia. Hay bastante... Sí. Discúlpame, se nos termina el bloque, nos quedaron varias cosas pendientes como seguridad jurídica, cómo se actúa como algo como efecto tequila, corralito, AFIP, así que nos quedaron muchas cosas pendientes
y se nos terminó el tiempo, así que obviamente, si nos permitís, en algún momento volveremos a retomar esto y para que poder cerrar todo esto. Todo el tema, sí, se fue. Me apasiona el tema de las pymes y quizás dejé para último momento el tema de la logística, que era uno de los temas principales, claramente. Les pido mil disculpas y estoy abierta a seguir charlando, que bueno, había varias cositas más para resaltar. Oscar e Iván, le agradezco infinitamente la convocatoria. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Realmente Vale. creo que da para muchos programas. Hay muchas cosas que creo que antes de la pandemia y después de la pandemia vamos a tener que tomar y retomar, y el tema de las pymes es una de las más castigadas. Así que bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Saludos. Hasta luego.